¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre la magnitud del impacto de tu fe, no solo en tu vida, sino en la de aquellos que te siguen? ¿Te has preguntado si esa conexión con lo divino puede realmente erigir un muro de contención frente a las corrientes turbulentas que acechan a tus hijos y nietos en un mundo cada vez más convulso? Las Sagradas Escrituras resuenan con una declaración potente y llena de esperanza, hallada en el libro de Proverbios 14:26. El que teme al Señor posee una fortaleza segura y para sus hijos será un refugio. Esta afirmación trasciende la mera promesa. Es, en esencia, una estratégica guía espiritual. Tu vínculo personal e íntimo con la divinidad puede transformarse en un escudo inexpugnable, una salvaguarda tangible que cobije a tus sucesivas generaciones. Hoy nos adentraremos en la aplicación de 3 pilares espirituales que, una vez comprendidos y activados, tienen la capacidad intrínseca de redefinir la trayectoria y el porvenir de tu estirpe. Te mostraremos el sendero para establecer una cobertura de oración que sea realmente eficaz. Cómo desvincularte y romper las cadenas invisibles de las ataduras generacionales. Y finalmente, cómo desatar y activar bendiciones eternas que fluyan abundantemente sobre todos tus descendientes. Estos principios fundamentales no solo obrarán una profunda metamorfosis en tu propia existencia, sino que labrarán y sellarán un futuro lleno de propósito y favor para aquellos a quienes amas con el alma. ¿Estás preparado para asimilar y comprender a plenitud el vasto plan que el Creador tiene dispuesto para ti y para tu núcleo familiar? Existen contiendas y luchas en el ámbito espiritual de las cuales tus hijos y nietos quizás ni siquiera son conscientes de que han sido libradas en su favor. Hay peligros inminentes que han pasado de largo, no por simple azar o una fortuita coincidencia, sino porque tú, consciente o inconscientemente, has edificado una barrera protectora invisible a su alrededor. Ese baluarte impalpable, ese muro inquebrantable, se nombra fe. Una fe vibrante, operante y perseverante que, aunque en ocasiones no logres percibirla o sentir sus efectos inmediatos, está trabajando incansablemente en favor de tu progenie. La palabra inspirada por Dios lo proclama sin ambages ni equívocos. En Proverbios 14:26 se subraya nuevamente que en el temor reverente del Señor reside una confianza robusta y sus hijos tendrán esperanza y seguridad. Esto implica que el simple acto de honrar a Dios con tu estilo de vida no solo te beneficia a ti, sino que crea un santuario seguro para tus generaciones futuras, una envoltura protectora que, aunque invisible a los ojos humanos, resiste embates adversos, desvía amenazas y sostiene a aquellos que aún se encuentran en formación en medio de un entorno mundial progresivamente más desafiante. Para seguir explorando estas verdades y no perderte ninguna revelación que puede transformar tu vida y la de los tuyos, asegúrate de unirte a la comunidad de La Voz de Gille Ávila. A menudo padres y abuelos experimentan una angustia profunda al ver a sus hijos y nietos desviarse del sendero correcto, sumergidos en la confusión o atrapados en decisiones que los alejan de la voluntad soberana de Dios. Se interrogan con desesperación: ¿qué más puedo hacer? Derraman lágrimas, se sienten frustrados, oran con una intensidad desgarradora. Sin embargo, las Sagradas Escrituras ofrecen una verdad que, al mismo tiempo que consuela profundamente, también desafía. Tu peregrinaje y caminar diario con Dios tienen repercusiones eternas y trascendentales en la vida de tus seres queridos. Esto no es una mera conjetura teórica, es una realidad espiritual palpable y poderosa. Así lo ilustra con elocuencia la historia de Noé. En Génesis 6:9 se nos informa que Noé era un hombre íntegro y justo entre sus contemporáneos y que caminaba en constante comunión con Dios. Y a causa de su inquebrantable obediencia, no solo fue él quien halló salvación y refugio del diluvio universal, sino también su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Noé encontró gracia ante los ojos del Todopoderoso, pero fue su familia entera la que recogió y cosechó los frutos de esa gracia divina. La fe inquebrantable de un solo individuo se convirtió en el santuario de toda su casa. Esta profunda verdad debe colmarte de una esperanza inquebrantable, pero también infundirte un sentido de profunda responsabilidad. Porque cada determinación que adoptas en el presente, cada paso que das en obediencia, cada instante en que optas por la oración en lugar de la rendición,
Estás meticulosamente construyendo una fortaleza de protección espiritual alrededor de tus hijos y nietos. Aunque ellos aún no puedan comprenderlo, aunque en apariencia estén transitando en una dirección opuesta, tu inquebrantable fidelidad está grabando huellas invisibles que, un día, ellos inexorablemente seguirán. En el libro del Éxodo 20:6, Dios declara con majestuosidad: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa mención de millares no es simplemente una cifra numérica, es una perspectiva generacional, una visión que abarca el tiempo y la posteridad. El Altísimo no contempla únicamente tu existencia individual. Él extiende su mirada a tu linaje, a tu estirpe, a tus hijos aún por nacer. Cuando tú tomas la decisión consciente y profunda de amarlo y obedecer sus preceptos, Él extiende su vasta misericordia mucho más allá de los límites de tus años terrenales. Uno de los ejemplos más conmovedores y didácticos de esta transmisión espiritual se halla en el segundo libro de Timoteo. El apóstol Pablo, dirigiéndose a su amado discípulo Timoteo, le escribe, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 1 Timoteo 1:5. Aquí presenciamos una herencia espiritual palpable y activa, legada con devoción de una generación a la siguiente. No fue el resultado de una enseñanza impuesta con rigor, ni de un adoctrinamiento forzado. Fue una fe genuina, vivida y respirada en el ambiente cotidiano del hogar, una convicción que era mucho más poderosa y persuasiva que cualquier sermón articulado. La abuela creyó, la madre transitó en esa verdad con firmeza, y Timoteo fue indeleblemente marcado por ello. La fe no se transmite como un objeto material, se hereda más bien como una atmósfera, se modela con el ejemplo, se siembra con paciencia y se cultiva con esmero. Si este mensaje resuena en tu corazón y deseas que más personas descubran el poder transformador de la fe en la voz de Gille Avila, no dudes en compartirlo. Numerosos creyentes experimentan una profunda frustración al observar que sus hijos han abandonado la fe o muestran una marcada indiferencia hacia los asuntos espirituales. No obstante, la narrativa bíblica, una y otra vez, revela que las semillas sembradas en el ámbito del espíritu nunca se pierden. Poseen un tiempo de germinación y florecimiento que difiere de nuestras expectativas humanas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, Jesús relata la célebre parábola del hijo pródigo. El padre en esta conmovedora historia no impidió la partida de su hijo con la fuerza, no lo retuvo contra su voluntad, pero lo esperó con una inquebrantable firmeza en su corazón. Sabía con certeza que había sembrado valores profundos, verdad inmutable y amor incondicional. Y aunque el hijo se alejó, cuando llegó el momento crucial de la crisis y el desamparo, lo que había sido depositado y sembrado en su alma fue precisamente lo que lo impulsó a regresar: la calidez del hogar paterno, la presencia reconfortante del padre, la dignidad que una vez conoció en ese seno familiar. Todo ello se convirtió en el faro resplandeciente que lo guió de vuelta al camino. Tu presencia constante en Dios es ese faro luminoso, aunque en el presente tus hijos o nietos no lo perciban con claridad. La contienda espiritual por la familia es, sin duda, una de las más intensas y feroces. El adversario, el enemigo de nuestras almas, comprende que si logra desarticular el núcleo familiar, paralizará a generaciones enteras. Pero tú posees la capacidad de establecer una muralla espiritual inquebrantable con tu propia existencia. Cada vez que elevas una oración, cada vez que extiendes el perdón, cada vez que eliges la santidad por encima de la comodidad, estás afianzando los cimientos de una protección que tus hijos quizás nunca puedan agradecerte lo suficiente. En el Salmo 112, versículos 1 y 2, se nos concede una promesa de incalculable valor. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Esta es una declaración directa y sin ambages. Dios no solo derrama su bendición sobre el hombre o la mujer que le rinde temor reverente, sino que extiende esa bendición a su descendencia. Es un principio espiritual que se activa poderosamente a través de tu obediencia. La historia de Abraham se erige como otro ejemplo contundente y poderoso.
Dios no solo le promete un hijo, le promete el origen de una vasta nación. No solo lo bendice a él individualmente, le asegura que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En Génesis 18, 19, el Señor mismo declara: porque yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. Esto revela con claridad el diseño divino. Cuando Dios selecciona a un individuo, no lo hace de manera aislada, lo hace considerando a toda su casa, a todo su linaje. Él elige a uno para extender su bendición a muchos. Y tu elección consciente de caminar en comunión con Dios hoy puede estar salvaguardando a generaciones enteras que aún no has tenido el privilegio de conocer. Si te sientes conmovido por estas verdades y quieres ser un agente de cambio en tu generación, te invitamos a suscribirte a La Voz de Guille Ávila y activar las notificaciones para no perderte nada. Quizás, en tu autopercepción, no te consideras una persona profundamente espiritual. Tal vez piensas que tus errores y fallos han sido demasiado grandes como para que puedas ejercer esa influencia trascendente sobre otros. Sin embargo, es crucial comprender que el Creador no busca la perfección inmaculada. Él anhela una disposición genuina y un corazón rendido. El rey David, a pesar de haber cometido graves transgresiones, fue descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, porque poseía la humildad para arrepentirse sinceramente y regresar una y otra vez a Él. Y a causa de esa disposición, Dios mantuvo su pacto inquebrantable con la casa de David. Incluso generaciones después, cuando sus descendientes se desviaban y practicaban lo que era malo ante sus ojos, Dios no los aniquiló por completo. En el primer libro de Reyes 15:4 leemos: sin embargo, por amor a David, el Señor su Dios le dio una lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y confirmando a Jerusalén. Por el amor y la fidelidad de un antepasado, Dios mantuvo viva la llama de la esperanza. Ese mismo puede ser tu legado. Es fundamental entender que esta protección espiritual no es un proceso automático. Se edifica y se consolida día a día. No es suficiente con una mera declaración de creencia. Es imperativo vivir, respirar y actuar en esa fe. Tus hijos y nietos observan tus acciones mucho más de lo que escuchan tus palabras. Captan tu ejemplo de vida, no tus discursos elaborados. Por consiguiente, cuando oras con genuina sinceridad, cuando tomas la decisión consciente de actuar con justicia, cuando te rehusas a participar en lo que no agrada a Dios, estás enseñando con tu propia existencia, estás imprimiendo marcas indelebles en el alma de tus hijos que el paso del tiempo no podrá borrar. Ellos atesorarán en su memoria ese amor incondicional, esa firmeza inquebrantable en medio de las adversidades, esa serenidad y paz que irradiabas aún en el epicentro de la tormenta. Y cuando llegue el momento oportuno, inexorablemente volverán a esa raíz espiritual que tú sembraste. Jesús mismo articuló este principio fundamental en Juan 17, cuando elevó su oración, no solo por sus 12 discípulos más cercanos, sino por todos aquellos que, a través de la palabra que ellos proclamarían, llegarían a creer en Él. Él sabía con certeza que las decisiones y el propósito de un solo hombre o mujer con una visión clara pueden impactar y transformar a miles de vidas. Tu existencia en Cristo no es un privilegio exclusivo para ti. Es una herencia destinada a todos los que vendrán después de ti. Es una cadena de fe ininterrumpida que no se romperá si tú decides mantenerla viva y vibrante. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo le declara al carcelero de Filipos una verdad que aún hoy resuena con poder. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa sigue vigente y poderosa. Dios honra la fe inquebrantable de los padres con la salvación extendida a sus hogares. En un mundo que parece desmoronarse moralmente, donde la confusión y el relativismo imperan, tú puedes erigirte como ese faro luminoso, esa torre inexpugnable de oración, ese bastión de fe que tus hijos y nietos desesperadamente necesitan. Incluso si hoy parece que están lejos, incluso si no muestran el menor interés, no subestimes el poder inconmensurable de lo que estás sembrando en el ámbito invisible. Como bien lo expresa Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No todo fruto brota de inmediato. Algunos requieren años de oración ferviente, de lágrimas derramadas en silencio, de periodos de aparente quietud
y de una perseverancia inquebrantable. Para más enseñanzas que te fortalezcan en la espera y la perseverancia, no olvides suscribirte a La Voz de Guille Ávila. Pero si te mantienes firme y fiel en tu propósito, verás con tus propios ojos a tus generaciones regresar al sendero divino. Y si alguna vez te asalta la duda y te preguntas si tanto esfuerzo, tanto clamor en la soledad, tanto sembrar sin ver una recompensa inmediata, realmente vale la pena, entonces recuerda que cada altar de adoración que eriges hoy puede ser el lugar sagrado donde tus nietos hallen a Dios mañana. Cada pasaje de la Biblia que marcas con tus oraciones y lágrimas puede ser el mismo que sus ojos leerán en un momento de profunda desesperación. Cada noche que los cubres con bendiciones, aunque ellos no lo sepan conscientemente, queda grabada eternamente en los registros celestiales. Nunca debes olvidar que tu fe no culmina en ti. Es, por el contrario, un legado imperecedero, una armadura espiritual inquebrantable, un refugio seguro, una llama inextinguible que Dios ha encendido en ti para que jamás se apague en tu linaje. Aunque no percibas el fruto de inmediato, Él sigue obrando incansablemente. Aunque tus hijos no oren contigo hoy, un día lo harán por ti. Aunque tus nietos no comprendan tu entrega incondicional, un día te lo agradecerán profundamente. Y cuando ese día llegue, sabrás con certeza que cada segundo invertido en obediencia y entrega no fue en vano, porque Dios honra a aquellos que le honran y extiende su fidelidad a 1000 generaciones. Cuando un progenitor, sea padre o madre, eleva una oración por su hijo, no se limita a pronunciar meras palabras, está tocando el corazón mismo del Altísimo. La oración intercesora posee una potencia que trasciende las barreras del tiempo, los errores cometidos y las distancias espirituales. En el reino de lo invisible, la oración opera como una vasta red que alcanza a aquellos que aún no pueden vislumbrar el peligro, como una voz clamorosa que implora misericordia, incluso cuando el intercedido no la busca activamente. Las Sagradas Escrituras lo ilustran con claridad desde sus primeros tomos. En Job 1:5 se narra cómo Job ofrecía holocaustos por sus hijos de manera continua, declarando: «Quizá mis hijos habrán pecado y maldecido a Dios en sus corazones». Y la Escritura añade una nota crucial: esto lo hacía todos los días. Job comprendía instintivamente que su intercesión tenía el poder de cubrir y redimir espiritualmente a sus hijos, aún sin que ellos lo supieran. Esta es una verdad espiritual inmutable, que permanece inalterable a través de los siglos. La oración eficaz del justo ostenta una potencia que no se detiene ante la rebeldía, la incredulidad o la indiferencia. En la Epístola de Santiago 5:16 se declara: «La oración eficaz del justo puede mucho». Esta afirmación no está supeditada a las emociones humanas ni a resultados instantáneos y visibles. No asevera que la oración eficaz se manifiesta de inmediato o se mide por lo que es palpable a la vista. Afirma que puede mucho, lo que implica que su acción se despliega en niveles que la percepción humana no puede alcanzar. Cuando una madre intercede fervientemente por su hijo, está liberando palabras que Dios recoge como un incienso aromático. Apocalipsis 5:8 revela una imagen majestuosa y poderosa. Las oraciones de los santos están delante del trono de Dios, en copas de oro. No se desvanecen, no se evaporan, no caen en el olvido. Cada súplica elevada desde el dolor, la esperanza o la fe es atesorada ante la presencia del Rey Eterno. Y su respuesta, sin falta, llega en el momento preciso, con una exactitud divina que sobrepasa toda lógica humana. Para seguir descubriendo cómo tus oraciones son guardadas y respondidas, considera suscribirte a La Voz de Guille Ávila. La oración intercesora a favor de los descendientes no es una súplica débil ni una mera expresión emocional. Es, en su esencia más profunda, una declaración de guerra contra las fuerzas espirituales que buscan su ruina y desolación. En la Epístola a los Efesios 6:12 se afirma con contundencia: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Cada vez que un progenitor se arrodilla y pronuncia el nombre de su hijo o nieto ante el Dios vivo,
Está confrontando directamente esas tinieblas con la luz resplandeciente del cielo. Está demarcando un territorio. Está declarando con autoridad: esta alma no pertenece al adversario. Esta vida está siendo reclamada para el reino del Altísimo. Y esa declaración, pronunciada con fe, resuena poderosamente en los ámbitos celestiales. La intercesión posee la capacidad de transformar atmósferas enteras. En el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel se rebeló y Dios, en su ira justa, quiso destruirlos, Moisés se interpuso valientemente en oración. En Éxodo 32, 11-14, Moisés le recuerda a Dios su promesa inquebrantable, su vasta misericordia y su pacto eterno. Y el versículo 14 declara que el Señor cambió de parecer acerca del mal que había dicho que había de hacer a su pueblo. Esto demuestra con claridad que la oración ferviente de un solo individuo puede alterar el destino de multitudes. En el contexto familiar, esta verdad se amplifica exponencialmente. Si una oración puede modificar un juicio sobre una nación entera, ¿cuánto más puede influir y alterar el rumbo de un hijo que ha perdido su orientación? El poder de la intercesión no reside en la mera cantidad de palabras pronunciadas, sino en la autoridad espiritual que ejerce aquel que clama con fe y convicción. Jesús mismo, en Juan 17, intercede no solo por sus 12 discípulos, sino también por todos aquellos que creerán en Él a través de su palabra. Él no ora por el mundo en general, ora específicamente por los suyos. En el versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esta oración sacerdotal constituye un modelo eterno de intercesión. No se trata de orar de manera genérica, se trata de nombrar a cada hijo, a cada nieto, y presentar su vida individualmente ante el Padre, con fe inquebrantable, con autoridad delegada y con una profunda convicción. La oración que menciona nombres específicos posee un peso y una resonancia distintivos. Declara identidad, activa promesas divinas y cubre con un propósito celestial. Cuando se ora por un hijo, no se ora por lo que es en el presente, sino por lo que Dios ha declarado que será. En Romanos 4, 17, se describe a Dios como aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Este es precisamente el lenguaje de la intercesión. Ver más allá del estado actual, declarar lo eterno en lo temporal, profetizar vida donde humanamente solo se percibe muerte espiritual. La oración eficaz no se detiene en lo que los ojos naturales ven. Se alinea perfectamente con lo que la palabra de Dios declara. Si el Altísimo prometió que tu descendencia sería bendecida, entonces esa promesa es más real y veraz que cualquier evidencia contraria. La oración que se aferra a esa verdad inmutable es una herramienta que Dios honra sobremanera. Y si deseas profundizar en el arte de la intercesión y ver milagros en tu hogar, te invitamos a ser parte de la comunidad de la voz de G.E. Avila. Un principio poderoso y revelador se encuentra en Marcos 9, 29. Cuando los discípulos no lograron liberar a un joven poseído por un espíritu inmundo, Jesús les explicó la razón. Este género no puede salir sino con oración y ayuno. Esto nos enseña una verdad crucial. Hay batallas espirituales en el ámbito familiar, que no se ganan con buenos consejos bien intencionados ni con reproches. Se ganan en el secreto, se ganan a través de una oración persistente y un ayuno sacrificial. Hay situaciones que solo se romperán cuando un padre o una madre decida adentrarse en ese nivel profundo de intercesión que trasciende el cansancio físico y las limitaciones del tiempo. Cuando se ora con perseverancia inquebrantable, se abren caminos que previamente estaban cerrados por décadas o incluso por generaciones. Y cuando el ayuno se une a la oración, se está declarando enfáticamente que la liberación y el bienestar espiritual de los hijos tienen un valor incalculable, superior a cualquier comodidad personal. La intercesión también actúa como una guía infalible para el Espíritu Santo. En Romanos 8, 26, se nos instruye: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando las palabras escasean, cuando el dolor es tan profundo que resulta imposible articular frases coherentes, el Espíritu de Dios toma el control.
Y cuando un progenitor intercede con esa total dependencia del Espíritu, lo que ocurre es verdaderamente sobrenatural. La oración entonces no se limita a quedarse en la tierra, sino que viaja directamente al trono celestial, cargada con la voluntad divina, lista para provocar un cambio eterno y transformador. En los Salmos hay una constante y conmovedora referencia a las generaciones. El Salmo 103, 17 afirma: «Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos». Esta es una promesa que se activa mediante una relación viva con Dios. No dice que es para todos indistintamente, dice que es para aquellos que temen al Señor, y como una consecuencia directa, sus hijos y nietos reciben una cobertura de justicia divina. Esa justicia no es un mérito humano, es una protección sobrenatural activada por la fe y la oración. Cuando oras con un temor reverente, tus generaciones futuras entran bajo esa misma y vasta misericordia. En Jeremías 31, 16-17, encontramos un mensaje que debería ser grabado a fuego en la memoria de todo padre y madre que ora sin percibir resultados inmediatos. Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque hay recompensa para tu trabajo, dice el Señor, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice el Señor, y los hijos volverán a su propia tierra. Esta palabra profética es específica y poderosamente consoladora. Habla de lágrimas que no se derraman en vano, de un trabajo espiritual persistente que será recompensado y promete un retorno. Tus hijos volverán, no importa cuántos de ellos se hayan desviado o alejado. La promesa divina es que regresarán, y ese regreso comienza en el momento en que una oración los persigue, los busca incansablemente y los rodea con amor y protección. La oración no conoce límites geográficos ni temporales. Puede alcanzar a un hijo en otra ciudad, en un continente distante o en una etapa de vida compleja. En Daniel 10 se describe cómo una oración fue escuchada desde el primer día en que fue pronunciada, aunque la respuesta visible tardó en manifestarse debido a una oposición espiritual. El ángel le dice a Daniel: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras». Este principio se aplica con igual fuerza al clamor ferviente por los hijos. Cada oración pronunciada con fe genuina es oída en el cielo, aunque la manifestación de la respuesta se demore. El retraso no implica una negación, sino que a menudo es una indicación de una batalla espiritual en curso. Por eso, la perseverancia en la oración es absolutamente fundamental, porque aquel que no desiste en su clamor termina viendo la respuesta divina. Orar por los hijos y nietos no es un acto opcional, es más bien una asignación divina y sagrada, parte integral del llamado de aquellos que han sido establecidos como columnas espirituales en sus propios hogares. Si este mensaje te inspira a orar sin cesar por tu linaje, te invitamos a que te suscribas a La Voz de Gille Avila y te unas a nuestra comunidad. En Isaías 62, 6-7, Dios mismo proclama: «Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. No descanséis, ni le deis tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra». Este es el espíritu de la verdadera intercesión: no callar, no desistir, no conceder tregua al Altísimo, sino clamar sin cesar hasta que la promesa divina se cumpla en su totalidad. Esta actitud espiritual de determinación y perseverancia tiene el poder de transformar hogares enteros. En la narrativa bíblica se muestra una y otra vez que aquellos que oran incansablemente por otros abren caminos que, humanamente, no podrían abrir por sí mismos. Interceder por tus hijos es anticiparse a sus necesidades futuras, es tener la visión para ver lo que ellos aún no perciben, es luchar por sus almas en el ámbito donde todo se decide. El espiritual es en la oración donde se anulan los decretos del enemigo, donde se establecen nuevas temporadas de favor y bendición, donde se ordenan los pasos que aún no han sido dados. Y esa oración, hecha con fe inquebrantable y autoridad delegada, produce resultados tan profundos que solo la eternidad podrá medir en su plenitud. Dios ha dejado absolutamente claro
que Él honra la intercesión. En Isaías 59:16 se dice: y vio que no había hombre, y se maravilló de que no hubiera quien se interpusiese. Esto revela que Dios busca activamente intercesores, a alguien que se levante, que se ponga en la brecha, que clame con fervor. Cuando tú asumes esa posición, estás cumpliendo uno de los roles más poderosos y trascendentales que un creyente puede desempeñar. No importa si tus hijos no oran, no importa si tus nietos no creen, si tú estás orando, hay una brecha abierta en el reino espiritual, y mientras esa brecha esté ocupada por tu intercesión, la misericordia de Dios seguirá fluyendo abundantemente. La intercesión no es simplemente una reacción a un problema, es una preparación anticipada para el milagro. Orar por los tuyos antes de que se pierdan, antes de que enfermen, antes de que se alejen, es sembrar salvación de manera anticipada. Es construir un camino de regreso, aunque ellos no lo sepan conscientemente, y cuando el momento preciso llegue, ese camino estará listo, porque fue trazado con oración, con fe, con lágrimas y con una perseverancia inquebrantable. Así como el incienso nunca cesa de ascender ante la presencia divina, tu oración por los tuyos nunca dejará de tener un efecto poderoso. Aunque no lo percibas aún con tus ojos naturales, está obrando, aunque no haya señales visibles. El cielo está actuando incansablemente en tu favor y el de tu linaje. Aunque todo parezca ir en contra, Dios sigue escuchando cada una de tus palabras, porque la oración de un justo, de un padre, de una madre que se niega rotundamente a rendirse, es una de las armas más potentes y eficaces del reino de los cielos, y no hay oscuridad, por densa que sea, que pueda resistirla. Existen ataduras invisibles que se transmiten de generación en generación, patrones de comportamiento, de fracaso o de dolor que se repiten con una precisión inquietante. Historias familiares marcadas por la recurrencia del mismo sufrimiento, los mismos tropiezos, las mismas desviaciones, lo que muchos consideran una simple coincidencia o una predisposición genética emocional, en el plano espiritual, es una clara señal de una influencia persistente y negativa. La palabra de Dios lo declara con una claridad meridiana en Éxodo 34:7, al describir a Dios como el que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta afirmación no es una condena automática e ineludible, sino una seria advertencia sobre el peso espiritual que puede arrastrarse si no se confronta con la verdad y la autoridad divina. Muy a menudo, los hijos y nietos sufren las consecuencias directas de pactos no rotos, de palabras de maldición pronunciadas, de comportamientos no arrepentidos que abren portales y puertas en el mundo espiritual, dando legalidad a la operación del enemigo. El libro de Lamentaciones 5:7 expone una realidad dolorosa. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Esta declaración pone en evidencia un principio espiritual que opera con gran fuerza cuando no es neutralizado por la sangre redentora de Cristo. Lo que los antepasados toleraron y permitieron en su tiempo, los descendientes pueden vivirlo como una esclavitud opresora. Y si esa cadena de iniquidad no se rompe con determinación, los nietos continuarán arrastrando los efectos, muchas veces sin comprender la razón por la que repiten patrones de destrucción. El adversario aprovecha las puertas abiertas por el pecado no confesado, por las maldiciones no renunciadas, por hábitos ocultos que se mantienen en el silencio cómplice del ámbito familiar. Donde no hay confesión genuina, hay legalidad para la opresión. Y si no se corta con autoridad espiritual, el ciclo pernicioso continúa su curso. Para desatar estas cadenas y vivir en plena libertad, suscríbete a La Voz de Guille Ávila. No basta con desear un futuro promisorio para tus hijos y nietos. Es imperativo construirlo en el ámbito invisible, con decisiones que trasciendan lo meramente cotidiano. Dios no te ha entregado una familia para que observes pasivamente cómo el enemigo los confunde y los desvía, sino para que te levantes como un muro impenetrable entre ellos y toda oscuridad. Porque tú no fuiste llamado a ser solo madre, solo padre o solo abuelo. Fuiste llamado a ser una llave de acceso al reino, un intercesor constante, una cobertura espiritual protectora, una herencia viviente del reino de los cielos. Lo que hagas hoy en el secreto de tu intimidad con Dios resonará mañana en la historia de aquellos que amas. La salvación y el destino de tus generaciones
no dependen de sus méritos individuales ni de sus errores, sino de cuán profundamente tú estés dispuesto a tomar tu lugar en el Espíritu, a ejercer la autoridad que se te ha delegado. Hay oraciones que no solo cambian circunstancias, abren portales dimensionales de bendición. Hay decisiones que no solo corrigen el presente, redirigen por completo el linaje familiar. La fe que ejerces no es débil ni insignificante, es una herencia con un impacto de eternidad. Y esa fe, sostenida con firmeza y sin titubeos, tiene el poder inquebrantable de romper ciclos destructivos, de restaurar propósitos olvidados por el tiempo, de activar promesas divinas que estaban esperando una voz de fe para manifestarse en la realidad. No temas si aún no ves el fruto de tu siembra. El reino de Dios opera por el principio de la siembra y la cosecha, y Dios jamás desprecia a quien siembra con lágrimas lo que otros cosecharán con alegría y regocijo. Él no se olvida de una sola semilla de obediencia que hayas depositado. Él honra profundamente a los que no se rinden. Si te mantienes firme en tu convicción, tu casa verá su gloria. Si perseveras en tu clamor, tus nietos conocerán al Dios vivo que hoy proclamas. Si te posicionas con verdad y determinación, abrirás una senda luminosa que ellos seguirán, incluso cuando tú ya no estés físicamente para guiar sus pasos. Tu oración no fue ignorada, tu clamor no fue desechado, tu fidelidad no es invisible para el cielo. El Altísimo lo ha registrado todo en sus anales eternos. Ahora es el tiempo de caminar con la certeza inquebrantable de que no estás solo en esta batalla. Dios pelea contigo, y lo que Él comenzó en ti, lo perfeccionará en los tuyos. Porque la obra de salvación familiar no termina con una generación obediente. Comienza con ella, y tú eres esa generación, la que cambiará la historia para siempre. ¿Estás listo para desatar el potencial ilimitado de tu fe y ver a tus hijos y nietos caminar en el propósito divino que les fue asignado desde antes de nacer? Descubre cómo activar estas verdades y mucho más suscribiéndote ahora mismo a la voz de Gille Avila. No te pierdas ninguna de las revelaciones que pueden transformar tu vida y la de tu familia para siempre.